el niño que fue solo a la parada de autobús y nunca regresó a casa. Imagínese a un niño de 6 años caminando emocionado solo hacia la parada de autobús. En su mano tiene $1 para comprar un refresco en una tienda de delicatessen de la esquina. Ese fue el último día que lo vieron. Este vídeo narrará la desgarradora historia de Ethan Paz, un niño de 6 años que desapareció camino a la parada del autobús. Ethan Paz nació de Julie y Stanley Paz el 9 de octubre de 1972. Era un niño encantador y asertivo, amado por todos. Una trágica mañana, Ethan decidió ir solo al colegio sin estar acompañado de nadie. Cuando era un niño pequeño que estaba aprendiendo a ser independiente, quería mostrar su crecimiento yendo solo a la parada del autobús escolar. Aquel fatídico día, el 25 de mayo de 1979, Ethan dejó solo su apartamento del Soho en el número 113 de Prince Street en Manhattan, Nueva York. Le había rogado a su mamá que lo dejara ir a la escuela sin estar acompañado. Julie, su madre, confiaba en que estaría bien si iba solo, así que le dejó hacer lo que quisiera. Más tarde se arrepentiría de esa decisión por el resto de su vida. Ethan tenía todo planeado su itinerario. Caminaría 2 cuadras y luego tomaría un autobús escolar en West Broadway y Prince Street. Llevaba una gorra de piloto negra de futuro capitán de vuelo, una chaqueta de pana azul, jeans azules y zapatillas deportivas azules con rayas fluorescentes. Emocionado, caminó hasta la parada del autobús, disfrutando de su nuevo sabor de libertad. Esa felicidad terminó en un abrir y cerrar de ojos. Ethan nunca subió a ese autobús. Después de notar su ausencia de la escuela, su maestra asumió que simplemente había estado ausente ese día y nunca pensó en reportarlo al director. De regreso a casa, Julie esperaba ansiosamente un cálido abrazo de su bebé cuando regresaba de la escuela. Ella esperó y esperó por él. No había señales de su hijo. Supuso que probablemente una emergencia o alguna otra razón había retrasado el autobús escolar. Cuando pasó la hora en que los niños regresaban de la escuela, perdió la calma y comenzó a entrar en pánico. Julie llamó a la escuela. Le dijeron que su hijo nunca había ido a la escuela. Llamó a sus amigos. Le dijeron que nunca lo vieron en la parada del autobús. Este fue el punto en el que Julie y Stanley Paz se dieron cuenta de que su hijo había desaparecido. Su hijo nunca volvió a casa en la escuela Independence Plaza. Frenéticamente llamaron a la policía. Comenzó una larga y exigente búsqueda de respuestas. ¿Qué pasó exactamente con Ethan? La desaparición de Ethan fue una de las primeras desapariciones de niños no famosos que atrajo la atención nacional. Hubo una búsqueda masiva a nivel nacional para encontrarlo. Casi un centenar de policías y un equipo de sabuesos comenzaron a peinar las cuadras en busca de Ethan. Al principio, los detectives pensaron que los padres de Ethan tenían algo que ver con su desaparición. Buscaron pruebas que respaldaran su afirmación. Hicieron una serie de preguntas y siguieron posibles pistas. Pronto se dieron cuenta de que los padres de Ethan eran inocentes de su audaz afirmación. El padre de Ethan estaba muy desconsolado. Era un fotógrafo profesional que tenía muchas fotografías de su hijo desaparecido. Estas fotos estaban en varios carteles. Había una foto sonriente del dulce rostro de Ethan apareciendo en cartones de leche por todas partes, animando a la gente a contactar a las autoridades si lo habían visto. Esta intensa búsqueda continuó durante semanas. Vecinos, amigos y autoridades de búsqueda recorrieron la ciudad, colocando carteles del desaparecido Ethan por toda la ciudad. A pesar de la intensa búsqueda de Ethan durante varias décadas, nunca lo encontraron. Pero hubo una serie de acontecimientos extraños a medida que avanzaba el caso. ¿Pistas no concluyentes? Desde la desaparición de Ethan, la policía ha estado cerca de descubrir qué le pasó exactamente a Ethan. Varias personas se habían presentado con lo que dijeron que era información crítica. La policía, ansiosa por resolver este caso, siguió la información con sus mejores esfuerzos. Desafortunadamente, esta información supuestamente crítica no ayudó en nada al caso. Hubo otro acontecimiento extraño. Varios hombres rubios se habían presentado en varias ocasiones en la puerta de la casa de los padres de Ethan para anunciar que eran su hijo perdido hace mucho tiempo.
Un hombre incluso llamó a Stanley papá cuando abrió la puerta y anunció: «Soy Ethan». Otro hombre seguía insistiendo en que él era Ethan. Esto obligó al Departamento de Policía de Nueva York, NYPD, a tomar su ADN para demostrar que no era el niño desaparecido. Lamentablemente, todos estos jóvenes delirantes con confesiones falsas solo aumentaron el dolor de la familia Patz. En 1985, las cosas cambiaron cuando el fiscal federal adjunto Stuart R. Grabois recibió el caso. Identificó al principal sospechoso que finalmente los llevaría a resolver el caso. ¿Fue este su gran avance? ¿Un avance o una decepción? El NPID no cejó en su búsqueda de respuestas. Comenzaron otra nueva búsqueda, esta vez de puerta en puerta por el barrio donde Ethan desapareció misteriosamente. Mientras buscaban, identificaron a un sospechoso. Este hombre había estado en su radar casi desde el comienzo del caso. Su nombre era José Ramos, amigo de la ex niñera de Ethan. Como estaba familiarizado con la familia Patz, fue una gran ventaja para resolver el caso. En 1982, varios niños habían acusado a Ramos de intentar atraerlos a una tubería de desagüe en el área donde vivía Ramos. La policía registró la tubería de drenaje y encontró algo impactante. Había varias fotos repugnantes de Ramos y de jóvenes que se parecían a Ethan. Este descubrimiento provocó su arresto inmediato. La policía procedió a una serie de investigaciones sobre Ramos. Esto continuó hasta que hizo una confesión inquietante. Ramos confesó que abusó de un niño el mismo día que desapareció Ethan. Afirmó que estaba 90% seguro de que era Ethan, porque el niño en cuestión coincidía con su descripción. Finalmente, hubo un rayo de esperanza. El caso de Ethan parecía cerca de concluir finalmente. Pero hubo un problema con la confesión de Ramos. Primero, Ramos no mencionó específicamente a Ethan, solo dijo que el niño coincidía con la descripción de Ethan. En segundo lugar, Ramos afirmó que él no mató al niño, le permitió volver a casa. Este no fue el caso de Ethan. Esta confesión fue problemática. En lugar de resolver el caso de la extraña desaparición de Ethan, solo lo complicó más. Este asunto se complicó aún más cuando Ramos se jactó ante otro recluso en 1991 de que conocía detalles íntimos sobre la desaparición de Ethan. Esta fue una indicación más de que podría estar involucrado en el caso. Sin embargo, no había pruebas sólidas que lo vincularan con el caso, por lo que la policía no pudo presentar un caso en su contra. En 2000, las autoridades declararon a Ethan legalmente muerto y el caso quedó congelado. Los padres de Ethan presentaron una demanda civil contra Ramos en 2004 y ganaron $2 millones en daños y perjuicios. 2 veces al año, Stanley, el desconsolado padre de Ethan, enviaba a Ramos un cartel de su hijo desaparecido. En la parte posterior del cartel había 8 palabras desgarradoras. ¿Qué le haces a mi pequeño? Lamentablemente, este devastador caso de la desaparición de Ethan estuvo lejos de resolverse incluso después de 30 años. Sin embargo, en 2010, el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., reabrió oficialmente el caso el 25 de mayo de 2010. La policía descubrió una nueva pista sobre el caso. ¿Era esta la conclusión que todos buscaban? ¿Victoria, al fin? Después de que se reabriera la investigación en 2010, la policía inició otra intensa búsqueda. Excavaron los cimientos de una casa propiedad de uno de los vecinos de los Patz. Desafortunadamente, esta búsqueda no arrojó ningún resultado, pero había algo positivo en ella. Recibió mucha atención de los medios y provocó una afluencia de nuevas llamadas y sugerencias sobre el caso. Afortunadamente, una pista apuntaba a otro principal sospechoso. Había un chico de 18 años en la bodega junto a la parada de autobús de Ethan en el momento de su desaparición. Este niño llamado Hernández había admitido una vez haber matado previamente a un niño mientras asistía a un confesionario abierto en su iglesia en 1982. Cuando la policía interrogó a su familia sobre este hecho, confirmaron que su confesión había sido un secreto familiar desde hacía mucho tiempo. En 2015, Hernández fue interrogado. Finalmente confesó haber atraído a Ethan a la bodega,
estrangularlo y arrojar su cuerpo a la basura cercana. Sin embargo, su confesión quedó viciada. No hubo pruebas fundadas. Primero, el cuerpo de Ethan nunca fue descubierto. Además, luego de una evaluación psicológica, se descubrió que Hernández tenía múltiples enfermedades mentales. Entonces, ¿era cierta su confesión? Sin duda, nadie podría decirlo. Después de un segundo juicio ante otro jurado, Hernández fue declarado culpable de secuestro y asesinato. Fue sentenciado el 18 de abril de 2017 a 25 años a cadena perpetua en una prisión federal. La historia de Ethan fue un caso notable de niños desaparecidos que sacudió al mundo y lo tomó por sorpresa. Su desaparición ocurrió mucho antes de que existieran las redes sociales y las cámaras de vigilancia en los escaparates. Su caso llevó al presidente Ronald Reagan a declarar el 25 de mayo como Día Nacional de los Niños Desaparecidos en 1983. También jugó un papel en la fundación del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Los padres de Ethan finalmente tienen algo de paz cuando el presunto secuestrador y asesino de su hijo es condenado. Pero sus vidas nunca volverán a ser las mismas. Siempre se arrepentirán del día que dejaron que su hijo fuera solo a la parada del autobús. Un error que nunca se perdonarán durante el resto de sus vidas en la tierra.